cuento, debatimos, conversamos y hallamos las voces que relatan desde el territorio el dinamismo productivo y la fuerza vital de la Colombia artesana. Buenas tardes, continuamos aquí en La Troja Radio Digital en un nuevo segmento que sucede el domingo 12 de diciembre de 2021. Este domingo es uno de los 2 domingos que ocupan los 14 días exactamente de Expo Artesanías 2021 en Corferias en Bogotá. Son 650 expositores aquí presentes. Estamos desde las 10 de la mañana y hasta las 7:30 de la noche. Hay un pabellón que se dedica especialmente a los países que acuden al llamado de Artesanías de Colombia a los diciembres en Bogotá. Una feria que se ha vuelto una referencia a nivel continental y más allá de las fronteras de este continente. Pero la presencia mayoritaria la tiene, como verán, los siguientes países: Bolivia, Chile, Ecuador, España, Brasil, Guatemala, Perú, Polonia, Ghana, Kenia, Turquía, India, Indonesia, Irán, México, Pakistán e Italia. Pabellón 8, nivel 1. Esto es Venga, le cuento. Hola, bienvenidos al podcast de Luthiers de San Jacinto. Les habla Haider García Torres y hago parte de la corporación Luthiers de San Jacinto, grupo de artesanos conformado por 25 familias que desde hace 20 años estamos dedicados a la labor de resaltar nuestra cultura por medio de la música, con la creación y elaboración de instrumentos musicales tradicionales, o también llamados como lutería. Estamos ubicados en el departamento de Bolívar, donde la cultura y la tradición de los Montes de María se refleja en el municipio de San Jacinto. Actualmente estamos en la antigua Casa de Artesanías de Colombia, sede de la corporación, donde elaboramos instrumentos musicales a base de madera, pieles y manilas, utilizando diferentes técnicas como el vaceado, la talla y el trenzado para así dar forma y vida a los instrumentos representativos del folclore caribe, como tambores, gaitas, maracas, entre otros. A continuación les contaremos más sobre esto. Gracias, Haider. Mi nombre es Jessica Paola Leones Almeida. Soy artesana de la corporación hace 6 años. Vengo a contarles un poco acerca de la gaita, instrumento insignia de nuestra cultura y tradición, como sanjacinteros. La gaita, también llamada cuisío chuana, es un instrumento de origen indígena, cuyo nacimiento se remonta al siglo XVIII, pero solo hasta los años 60 se empezó a popularizar gracias a los gaiteros de San Jacinto, que dieron a conocer su música a nivel nacional e internacional. Sus notas evocan alegría y nos transportan hacia nuestras raíces, de sonidos mágicos y saberes ancestrales, los cuales nos recuerdan al origen de nuestra cultura, con el objetivo de mantenerla viva y difundirla a través del oficio artesanal y la interpretación de la misma. Para nosotros es muy importante el ser artesanos. A continuación, mi compañera Liliana Álvarez nos contará su experiencia. Buenas tardes, mi nombre es Liliana Álvarez. Para mí ser artesana es más que un oficio, es una forma de vida. Es la transformación de una pieza, en mi caso, una pieza de madera, en un instrumento musical. Es dar alegría a través del arte, donde manos laboriosas
colocan todo su empeño y esfuerzo para así darle forma e identidad a tambores, gaitas, maracas, flautas, entre otras. Amo lo que hago, cómo lo hago y para qué lo hago. Cada mañana veo mi futuro proyectando en la artesanía, en mi oficio del cual obtengo el sustento para mí, mi familia, con quienes comparto mis emociones, tristezas y sobre todo son mi apoyo para seguir adelante haciendo instrumentos y difundiendo nuestra cultura y nuestro saber. Ahora le doy paso a mi compañero Jaime. Bueno, y así nos despedimos, no sin antes decirles gracias por escucharnos. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como San Jacinto Gaitas y Tambores. Y en WhatsApp nos pueden contactar a los teléfonos 302-252-8189 y 300-405-7515. Chao y de nuevo mil gracias por escucharnos y conocer un poquito más de la cultura de los Montes de María. Estamos aquí en la Troja Radio Digital. Quería mencionarles el tipo de producción que han escuchado al aire del podcast que acabamos de comunicar. Tiene una particularidad, no es un podcast absolutamente profesional, es un podcast resultado de un trabajo de compartir experiencias metodológicas con los artesanos y las artesanas del país para que, participando en el certamen, la Copa Artesanal, puedan año tras año mejorar sus habilidades para comunicar desde lo audiovisual, desde el podcast como herramienta y desde la fotografía, por ejemplo, cómo utilizar todas estas herramientas además para comunicarse con la audiencia en las redes sociales. Es parte de un proceso, lo hemos querido dejar virgen para que ustedes se den cuenta de las particularidades que tiene este ejercicio, que tiene un componente educativo inmenso. Michelle Olarte, la voy a saludar, está aquí en Venga, le cuento, como representante además del grupo de APV, que tiene unas siglas que conviene siempre memorizar y detallar. APV. APV, Atención a Población Víctima y Vulnerable. Traduce. Esto que estamos escuchando de la historia de San Jacinto y de los gaiteros, ustedes han trabajado directamente con ellos. ¿Por qué una comunidad entra a formar parte del radar de APV? Pues bueno, hay diferentes criterios. Inicialmente nosotros hacemos una focalización de región, focalizando las regiones más afectadas por el conflicto armado. La zona de Montes de María históricamente muy afectada por todo el tema de paramilitarismo y también todo lo que fue la ruta de la zona marimbera en su época también, entonces pues también mucha presencia guerrillera. Hacemos una identificación teniendo en cuenta índices de presión que maneja el gobierno colombiano en cuanto a desapariciones forzosas, homicidios, desplazamientos, y sale primero como un mapa de calor en Colombia y se alumbra la zona de Montes de María. Luego identificamos en esa zona los municipios que tienen mayor vocación artesanal y San Jacinto es claramente uno de los municipios con más alta vocación artesanal y también uno de los más afectados por el conflicto. Así llega San Jacinto al radar de APV. Muy importante rescatar el trasfondo de cómo los diferentes programas de artesanías de Colombia ponen el énfasis en un aspecto u otro de las comunidades artesanas, todo con el fin de que articulados todos estos programas, la comunidad que recibe los beneficios, las atenciones, las capacitaciones, pues se puede atender de una manera más integral, pero siempre falta, ¿no? Sí, claro. Es decir, el tema también del cómo superar esta vulnerabilidad, que de pronto lo podemos hablar más adelante, es un tema que desde el programa siempre hemos pensado, el tema de la transversalidad. Este es uno de los derechos, el de la generación de ingreso y de los medios de vida, que es el enfoque que damos, pero faltan otros derechos para que en realidad la situación mejore, la salud, la vivienda, la educación. Entonces, pues nosotros hacemos una parte, pero la necesidad de la transversalidad es fundamental. El tema de equidad de género es más propio de desarrollo humano. Rafael Monserrate, que está aquí presente también, venga, le cuento. Hola, buenas tardes, Rocío, buenas tardes también a mis coequiperos de mesa.
Sí, que evidentemente hemos trabajado en el enfoque de género. Creemos que primero, lo que siempre hemos dicho, la artesanía es mujer. La artesanía es mujer en toda su expresión. Creemos que a partir de esos datos que hemos recogido, el 72% de mujeres a nivel nacional son artesanas. Tenemos que dar una transversalidad a ese enfoque que nos habla Michelle, con la que también compartimos metodologías también, ¿no? Entonces, desarrollo humano también se habla con APB para que desde los laboratorios de innovación y diseño podamos hacer una atención específica a esas condiciones estructurales que tiene el sector artesanal, dentro de ellos la condición de género, ¿cierto? Creemos que hay que trabajarla desde esto y también compartimos enfoques con APB precisamente para eso. Rafael, usted fue autor de un informe que conservo con mucho cuidado, que se llama Maestros Artesanos Reconocidos por Artesanías de Colombia, es decir, investigaron y recopilaron información sobre los que tienen la categoría de maestro artesano, no cualquier artesano, porque se requiere virtuosismo, trayectoria, en fin. Los resultados son muy interesantes porque además la mayoría son hombres, no mujeres, cuando el sector artesanal es inversamente, es a la inversa, ¿no? La mayoría son mujeres. Pero estamos hablando del Grupo San Jacinto y de Bolívar, y en ese mapa que usted ofrece de oficios principales en los que se desempeñan los maestros artesanos, no aparece Bolívar y no aparece por qué razón se lo recuerda. Sí, Rocío, lo que pasa es que en la maestría artesanal y sobre todo el estudio que tenemos acá, son los maestros reconocidos precisamente por Artesanías de Colombia, a los que se les ha dado medalla a la maestría. Y resulta que en unos territorios con estas condiciones a veces es difícil acceder a cierto tipo de convocatorias, como por ejemplo a la medalla. La medalla, es decir, convocar necesariamente es excluir. Entonces, en este tipo de territorios en donde hay ¿Por qué? dificultades... ¿Convocar es excluir? Sí, claro, porque los que se pueden inscribir son algunos, pero siempre dejamos por fuera a otros, porque no todos pueden llegar a esas convocatorias. Digamos que convocar inevitablemente acaba excluyendo a otros. Exactamente. Ya. Exactamente, y en esos territorios pues ha sido difícil esa conexión, por eso programas que tienen un largo alcance, que han llegado a una Colombia muy profunda como el de APB o el de etnias, han llegado a esos territorios a donde a veces los laboratorios o la misma acción del Estado en general no ha podido llegar. Entonces digamos que esa es una de las razones por las que territorios como los de Bolívar quedan un poco relegados alrededor de estos estudios, no porque no hayan maestros, porque seguramente los hay. Pero no con la medalla todavía. Exactamente. De acuerdo, falta el diploma. Camilo, desde la gestión del conocimiento y en relación con el lanzamiento que estamos haciendo en los micrófonos de la Troja Radio Digital de la revista Artífices, versión número 15, la reflexión hacia atrás de las otras publicaciones que pueden arrojarnos en relación con Bolívar y sus especialidades y sus protagonistas. Hola Rocío, hola a todos. Justamente aquí haciendo memoria rápidamente y escuchando a Rafael, a Michelle, escuchándote a ti, una de las cosas que comencé a rescatar es, en Bolívar tenemos dos grandes marcas, la luthiería y el tejido, la tejeduría por el otro lado. La tejeduría como un oficio principalmente femenino, mientras que la luthiería es un oficio masculino. El trabajo de la madera, de la tensión del cuero, de este proceso que tiene que ver con la construcción de las tamboras, de estos instrumentos musicales, tiene una marca de la masculinidad que también debe ser merece ser observado por este capítulo, digamos, del análisis de género para un ecosistema tan importante como el de Bolívar, en el cual no solamente se mezclan estas divisiones del trabajo, en el cual vemos una tejeduría femenina y una luthiería masculina, sino que también van a entrar a converger ese pasado indígena que se ha diluido en la población, digamos, que hoy permanece en el departamento de Bolívar, sino también esa población afro que también fue avanzando y que fue apropiando este territorio también. Entonces, por eso en nuestra lutería vamos a escuchar tanto esos tambores que vienen del África como estas flautas de millo y estas gaitas que nos vienen de este antepasado indígena de estas tierras. Entonces, creo que ahí se conjugan, es un territorio en el que estas mezclas se vuelven evidentes y se mezclan naturalmente a través de la música, como lo que es en el podcast que acabamos de escuchar. Como dice Michelle, además, el tema de la atención a una población que además no solamente tiene este trasfondo que les acabo de hablar, es cultural, sino que también tiene un trasfondo social en el cual la violencia también ha mediado un poco esas formas de relación. Entonces, creo que eso también
puede ser una de las explicaciones aquí, para darle una explicación también a Rafa, del tema de por qué nos llegan tantas convocatorias de Bolívar, y es, estamos hablando de un departamento que ha tenido muchos desplazamientos, ¿sí? Gente que era oriunda del lugar, ya no está en ese lugar. Gente que mantenía ese oficio, se ha desplazado a otros lugares, no accede a la materia prima a la que estaba habituado a trabajar. Entonces tal vez eso es lo que nos ha hecho perder esa concentración y esa capacidad que tenemos. Pero lo que hemos hecho, para cerrar y retomar el tema de artífices, es justamente hemos tratado de buscar las historias que nos enmarcan estos pasados recientes, estas luchas y estas mezclas en el proceso. Entonces, desde Artífices 7 hemos hablado de lutería en el norte, pero también hemos hablado en Artífices 6 del tejido también de San Jacinto. Hemos hecho una serie de publicaciones que han mezclado y han traído a colación estas experiencias culturales y sociales que en el sur de Bolívar, porque creo que mereciendo esa distinción también dentro del departamento, que marcan este sur de Bolívar y que le dan una característica muy especial. No dejen de visitar el Museo Comunitario San Jacinto, que lidera el arqueólogo Jorge Braco Queiroz, un hombre maravilloso que en San Jacinto ha sufrido la violencia en carne propia en la vida familiar, pero sigue sosteniendo la vara muy alta. Es que el mapa artesanal de Colombia, Michelle, casi que uno lo podría superponer y se corresponde también con el mapa del conflicto armado colombiano, ¿no? Sí, es que hay una peculiaridad y es el tema del conflicto armado ha afectado de manera especial a los grupos étnicos, y los grupos étnicos tienen una alta vocación artesanal. Entonces, pues también coinciden las zonas en esa afectación. Y pensaba un poco con lo que comentaban, que yo tengo una duda, es como también mirar con Rafael, ¿cuántos luthiers han recibido la medalla? Que es que también es un tema, porque San Jacinto sí tiene medalla en telar. Entonces, sí ha estado en el radar. Lo que pasa es que creo que desde Artesanías de Colombia el interés por la lutería es reciente. Entonces, es de ahí el tema en que aún no estamos dándole el ojo clínico al tema de la lutería. Estamos empezando. Entonces, y sobre todo la lutería hay mucha en Caribe y en Pacífico. Claro que también la zona andina. Entonces, pues estamos empezando, y de ahí la peculiaridad de por qué aún medalla no hay, pero medalla hay en telar, que es un oficio muy tradicional con una alta vocación en San Jacinto. Prehispánico, y además que está anclado, por supuesto, a los indígenas cenúes. Allá en ese museo que les mencioné se pueden encontrar, y creo que es un paso obligatorio no solo para los profesionales de Artesanías de Colombia, no importa el programa, sino para, por ejemplo, en el caso de moda o en el caso de los artistas anclados a moda viva o arte vivo. Debemos pasar por ese museo para entender bien todo ese patrimonio heredado indígena. Rafael. Lo que mencionaba Michelle es muy interesante, porque además hace parte de uno de esos debates constantes que tienen los diseñadores entre la lutería y la elaboración de los instrumentos musicales, entre cuál es el oficio que hay que empezar a trabajar, a empezar a estudiar, si la lutería es uno de esos oficios artesanales o la lutería es una expresión del oficio del instrumento musical. Aquí hay una definición, hay una división completa que hemos empezado también a trabajar con el Ministerio de Cultura y el Grupo de Patrimonio Material e Inmaterial del Ministerio de Cultura entre la definición de los oficios del patrimonio. Y resulta que entre los diseñadores no se han puesto de acuerdo entre si la lutería es un oficio artesanal o el oficio es la fabricación de los instrumentos musicales, porque necesariamente la lutería tiene otra condición, que es la expresión musical del instrumento. Pero pueden haber artesanos que realicen instrumentos y no que los interpreten. Entonces ellos son elaboradores de instrumentos musicales y no luthiers. Entonces este debate constante también puede ser una explicación a esa no llegada de la medalla de la maestría artesanal a ese tipo de territorios, porque tampoco nos hemos puesto de acuerdo internamente entre cuáles son esos oficios que tenemos que tener en cuenta o cuáles son los límites de los oficios. Eso hace parte de una discusión constante, pues el patrimonio también está vivo, ¿no? Entonces es una discusión constante que se ha tenido en la academia y que se ha tenido en los ministerios alrededor de los oficios artesanales. Me temo que no se va a acabar, y creo que es al revés, me parece algo positivo, no para preocuparse. Exactamente. Porque esto es una discusión viva, porque la artesanía es algo vivo, ¿verdad? Y de pronto hay que ir planteando cuánto se amplía el espectro de quienes discuten estos temas, ¿no? Porque obviamente los artesanos tienen una palabra muy importante ahí. Camilo, vamos a las historias de artífices y vamos a viajar por el mapa de la Colombia artesana. Desde Bogotá, desde esta cabina digital, ¿dónde nos va a llevar? Bueno,
Hoy vamos a hablar de nuestra historia que se llama Tejiendo con Plátano. Cuando tenía 9 años, Ana Isabel Jagua perdió a su madre. En ese momento dejó la finca ganadera donde vivía con su padre y sus 2 hermanos para instalarse donde su abuela y sus 4 tías en Nopsa, Boyacá. Fue allá donde conoció la lana y se enamoró del tejido. A los 13 años, regresó a la casa de su padre, quien vivía en el municipio de Cabullaro, en el Meta. Allá aprendió a tejer el crochet y a hacer carpetas y manteles. Cuando se casó, se trasladó a Pereira, donde escuchó hablar por primera vez del tejido con fibra de calceta de plátano. Varios artesanos de la zona estaban recibiendo una capacitación y Ana Isabel quiso sumarse. Poco a poco fue aprendiendo el proceso de extracción de la fibra y las técnicas del tejido. Con una amiga comenzó a hacer manteles, mantillas y bolsos que vendía en feria. Pero hace 12 años, cuando su padre enfermó y tuvo que regresar al Meta, para su sorpresa descubrió que en la región estaba llena de cultivos de plátano y decidió reunir a las mujeres de la zona para crear una cooperativa que permitiera afianzar el oficio. Este es un fragmento, es nuestra historia número 6 de Artífices en nuestro ejemplar número 15. Los invitamos para que los sigan leyendo y conozcan, además de esta historia, otras historias. En www. Tenemos varios accesos. Uno, www.artesaniasdecolombia.com.co. Buscan por Artífices y van al ejemplar número 15. Otra forma es a través del repositorio digital del Sendar, que es www.repositorio digital Sendar, y buscan también por la palabra Artífices. Y en este último ejemplar estamos incursionando además en otro link muy importante, que es el del Marketplace. De eso vamos a hablar, porque se pueden asomar a esta lectura fascinante, 50 relatos, 50 historias, 50 voces recopiladas por Camilo Rodríguez y su equipo. Vamos a un momento de publicidad. Volvamos a lo nuestro en Expo Artesanías 2021, la feria presencial donde descubrirás las historias detrás de las artesanías que nos conectan con el origen. Te esperamos del 7 al 20 de diciembre en Corferias. Compra tus entradas en taquillas o en expoartesanías.com. Patrocina Ecopetrol, apoya Banco de Bogotá, copatrocina Servientrega, organizan Artesanías de Colombia y Corferias. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Michelle está presente aquí, les decía, desde el programa APB, atención a la población vulnerable, a la población víctima. Ahí la V va en bastantes direcciones. Qué importante, ¿no? Hablar sobre la selección de las palabras y qué implica mencionarlas y utilizarlas en el contexto del sector artesanal. Michelle Olarte nos trae aquí tres para que con Camilo, con Rafael también contribuyamos a ampliar el significado. Víctima, Michelle. Pues bueno, el programa como tal responde inicialmente a una política de atención, ¿no?, del gobierno. Hay una definición que usa el gobierno como tal a partir de la ley 1448 y es la de víctima, reconociéndola a aquellas personas que sufrieron hechos victimizantes a partir del 1 de enero de 1985. Para el gobierno es muy específica esa definición y aparte de eso es población reconocida por su hecho victimizante y que hacen parte del registro único de población víctima. El gobierno tiene un concepto de víctima que también fue muy debatido en su momento, porque también en su momento el Senado dijo 1991 debe ser la fecha de inicio. ¿Por la Constitución? Por la Constitución. Pero el 85 es emblemático por el Palacio de Justicia, por también la primera incursión paramilitar en Colombia fue también en el 85. Entonces, pues de ahí surge y se llegó al consenso, aunque aún tampoco es reconocido también y validado por todos los sectores. Víctimas también existieron más allá, atrás de 1985. Y víctimas también hay muchas que no están necesariamente en el registro único de población víctima. Entonces, pues desde el programa Desde Artesanías hemos estado como trabajando en diferentes mesas también con la unidad de víctimas, con el Ministerio del Interior, para intentar cómo flexibilizar, porque la población y la realidad de Colombia lo demanda. Es decir, la víctima no puede estar definida en estos términos. La historia de Colombia es la historia de las víctimas también, ¿no? No es la única, pero es la historia de todas. Y el tema simplemente, por ejemplo, en Colombia y en las comunidades y los grupos étnicos, muchísima población no tiene cédula, no tiene registro
de registro civil de nacimiento. Son personas que en términos, por así decirlo, para el Estado no existen, porque no están en un registro. Y precisamente pues de ahí como la debilidad y el tema de llegar a un enfoque diferencial para esta población víctima en sectores específicos. Aún estamos como en esa discusión y conversación que no es fácil, pero lo hemos logrado. Es decir, acá mismo dentro de Artesanías de Colombia tenemos a veces la dificultad de, bueno, ¿cómo reportamos a estas personas que no tienen cédula, pero que existen? Entonces, pues son debates que tenemos que darnos como dentro de la nación, dentro del Estado, dentro del gobierno y dentro de Artesanías de Colombia para validar y acompañar. Michelle, pensando en usted, fíjese, y no calculaba que iba a mencionar específicamente eso, pero pensando en APB y en el trabajo que ustedes hacen, había señalado el relato Manifiesta no saber firmar, de la abogada y escritora guayú Estercilia Simanca, un fragmento simplemente para compartir aquí con la mesa y continuar afinando esto en relación con la palabra víctima. Este cuento, Estercilia Simanca transmite algo bien estremecedor, y es como la Registraduría Nacional llega en un momento dado al territorio guayú, en la Guajira colombiana, a registrar a un montón de personas que no los tenía en la mira el Estado colombiano. Y la mayoría, pues, con nombres propios, guayú, y con un calendario distinto al occidental, pues no podían responder a la pregunta de cómo se llama y cuándo nació. Entonces, ni cortos ni perezosos, los funcionarios fueron simplemente tomando la decisión de poner cualquier nombre, cualquier fecha, cualquier todo. El título lo dice todo, ¿no? Manifiesta no saber firmar. Pero dice así el fragmento: yo nunca me había tomado una fotografía y sentarme enfrente de un aparatejo de esos mientras el fotógrafo me observaba me daba risa. Cada vez que salía una luz fuerte como el caí, el sol en Guayunaiki, cerraba mis ojos y me levantaba atemorizada. Luego soltaba una carcajada que molestaba al fotógrafo. Mi hermana Quechón también se reía. Ella era muchísimo menor que yo, pero el que me llevó a sacar la cédula la metió en la fila de la registraduría y dijo que tenía 18 años. A todos los que estábamos en la fila nos puso 18 años. Ese día también nos acompañó nuestro primo Aluwanui Pushaina. Él mostró su partida de bautismo y los que trabajaban en ese lugar se reían, no sé por qué. Lo que sí sé es que Aluwanui no es Aluwanui en la cédula, sino M19, con letras. A él no le molesta que lo llamen así, solo se ríe. Recuerdo que la mujer que estaba sentada detrás del escritorio era la que nos preguntaba cómo nos llamábamos. Me dijo que yo estaba muy bichecita para sacar cédula, pero igual todos los que fuimos ese día salimos con comprobante en mano. Todos teníamos 18 años y habíamos nacido el 31 de diciembre. Les dejo ahí porque este relato de Estercilia Simanca realmente creo que tendría que formar parte inclusive como de la formación en los colegios, para que estas noticias, Michelle, Camilo, Rafa, no nos pillen de tan grande y con tanta sorpresa. Sociólogo, Rafa, ¿cómo lee esto que no es ficción? Estas categorizaciones que hacemos desde el mundo occidental necesariamente van a ser violentas, van a ser unas formas, clasificar necesariamente es violento, es una forma de tomar el sistema y tomar el mundo y volverlo a los ojos del que lo lee, no del que lo hace, ¿no? Entonces necesariamente van a ser unas situaciones en las que tenemos que encontrarnos y dialogar. Creo que en Artesanías de Colombia hemos avanzado muchísimo en eso. Hemos tratado de lograr, precisamente con programas como los de APB y Etnias, esos diálogos con las comunidades y tratar de llegar a unos acuerdos desde lo fundamental, desde lo básico, desde cómo tratarnos, desde cómo mencionarnos, desde cómo charlar el uno con el otro y ser horizontales en ese trato. Entonces, son categorizaciones que pueden ser violentas, pero en Artesanías de Colombia hemos entendido que la Colombia que percibimos desde Bogotá es una, pero la Colombia es absolutamente diversa y hemos avanzado en ese diálogo con la sociedad. Camilo, si recogemos la V de víctima y la explicación que nos hacía Michelle, en Artífices, ¿cómo se leen las víctimas o dónde deja usted desde lo editorial el asunto de la víctima, que en muchos casos desde lo periodístico se podría hasta robar los titulares? Sí, ahorita y además pues con este fragmento que acabas de leer me pusiste en una situación particular y es, Michelle nos habló ahorita desde la ley de cómo se concibe la víctima
y justamente la pregunta que me haces es editorialmente cómo se hace, y es que en nuestros relatos, en los de artífices específicamente, es el relato del artesano, el que habla. Entonces allí solamente aparece si él mismo se reconoce como víctima. Aquí es la voz de él o de ella quien habla y quien nos va a expresar su estatus de víctima o no. Es decir, puede ser alguien quien conociéramos y que ha sido desplazada incluso múltiples veces, pero que si no se reconoce como una víctima, ella misma traslada todo su relato hacia otro campo. ¿Perfecto? Cuando la persona, traslada al campo de víctima el relato, evidentemente se va a ver en todas las marcas cuando vaya a hablar de su familia, de ella misma, de su relación con otros. Va a hablar de pérdidas, va a hablar de pérdidas personales, grupales. En fin, eso desde el punto de vista del relato se vuelve un tema, digamos, central, porque se vuelve una referencia individual y digamos, propia. Es él o ella quien se va a reconocer. Y pues ahí Michelle también me corregirá, porque creo que dentro de parte de este reconocimiento, así como hay un reconocimiento externo que es el legal, también debe haber un reconocimiento personal que es de vida, que esto no está en ninguna constitución ni en ningún reglamento que diga cuándo usted debe sentirse víctima y cuándo no. Entonces, en estos relatos lo vemos, sale a flor cuando el mismo relator nos lo plantea. Sí, Camilo, de hecho, cuando hablamos en el panorama artesanal ilustrado, nosotros, nuestra pregunta base es de autorreconocimiento. Nosotros al artesano no vamos a imponerle categorías, nosotros vamos y le preguntamos a esa persona cómo se siente en su ser y cómo se concibe. Y a partir de eso, por ejemplo, hemos llegado a unas cifras que son bastante interesantes. Tenemos, por ejemplo, que el 13,3% de los artesanos en el país, de la base de 33.000 artesanos, se autorreconocen como desplazados. Pero de esos mismos 33.000, como víctimas, solamente se reconocen el 9,7%. Dejemos un momentico esto acá porque nos pone justamente en un escenario muy interesante para ir terminando. Esta sesión, desafortunadamente el tiempo se va muy rápido, pero no dejarnos por fuera dos palabras claves, Michelle, que usted tiene. Vulnerabilidad en relación con este panorama de cifras y esta realidad descrita. ¿En qué se diferencia la persona vulnerable de la persona víctima? Pues desde el programa manejamos la vulnerabilidad con una forma muy sencilla de expresarlo, y es el tema de cuando su bienestar es inseguro. A mí me parece que es la forma más sencilla de definir la vulnerabilidad. Entonces, pues el estado de bienestar lo define cada comunidad, específicamente cómo construir el tema de su buen vivir, el tema también de Ubuntu, que es la política también, bueno, la filosofía afrocolombiana y africana. Entonces, pues también cada comunidad define cómo es el buen vivir. Cuando eso no es seguro, allí hay vulnerabilidad. Esa es nuestra concepción. También nosotros manejamos una noción más amplia de víctima, precisamente por eso. Simplemente que como somos Estado, el gobierno categoriza para simplificar y poder trabajar. Esa es la razón del gobierno. Nosotros como entidad y con nuestra misión social debemos eso ampliarlo y trabajarlo de una manera más flexible. Y por eso mismo vulnerabilidad lo manejamos así, aunque para el Estado es básicamente CISBEN y toda la clasificación que maneja, sin tener en cuenta esto, el tema del bienestar. En el sector artesanal y en los relatos, Camilo, se abre una ventana que complementa esto que acaba de decir Michelle, pero por el otro lado, y es añadirle mucha luz, porque los relatos, frente a ese concepto del bienestar inseguro, lo que hacen es darnos a entender, o por lo menos yo como lectora lo entiendo así, que la artesana está apropiada de su destino. Sí, Rocío, hay una cosa importante, y creo que lo vimos en el relato, en el fragmento que acabas de mencionar, y es justamente que los relatos personales, los relatos individuales nos llevan a nosotros a tener una perspectiva que como externos no la hubiéramos tenido si no es el relato, este poderoso relato, el que llega a nosotros. Yo personalmente, ahorita escuchándote leer ese fragmento nomás, me pones a pensar un montón de cosas. No solamente pensaba en el momento de cuando llevaron a las personas a sacar la cédula, sino cómo les fueron asignando el nombre, la relación que tuvieron
O sea, tú comienzas a imaginarte, no más con ese pequeño fragmento, comienzas a imaginarte toda la situación, pero además comienzas a ver la sensación. O sea, no solamente te está describiendo una situación, sino que además te está transmitiendo digamos, esa emoción en el mismo relato. Entonces, eso es una cosa, digamos, que nos gusta buscar en los relatos. Tratamos de no solamente transmitir una descripción, sino también una emoción. Y eso es lo importante. Si quieres llegar con un mensaje poderoso, tienes que mezclar ambas cosas. Describir porque tienes que mostrarle a alguien que está muy lejos ese momento, pero también tienes que hacer trasladar su corazón hasta ese lugar para que también sienta lo que pasa en ese momento. Muy importante, ¿no? Cómo se va complementando esto como un rompecabezas. La última palabra es la atención que rescata Michel Olarte para esta mesa. Empecemos por Rafa, porque atención desde el sector público y de las políticas públicas. Esto es todo un reto. Creo que esa es una discusión en la que nos podríamos quedar, ¿verdad? Porque atender a alguien y llegar con un modelo de atención además único a las poblaciones tan diversas también nos pone en un reto. Atender a veces con un modelo único es desatender, porque llegamos con unas rigidez desde la ley, desde los artículos, desde los planes de desarrollo, llegamos con rigidez a las comunidades. Y lo que nos dice Michel es fundamental, el buen vivir y el bienestar es necesariamente territorial, necesariamente diferencial, necesariamente hecho desde la comunidad, desde la charla comunitaria y desde la construcción territorial. Entonces, atender precisamente propone un reto, y yo creo que en Artesanías de Colombia hemos entendido también eso y lo hemos asumido de una forma diferencial, creo yo, de una forma distinta y además novedosa en las entidades públicas. Vemos un enfoque muy novedoso, tenemos programas como el de Michel, por ejemplo, que tiene un enfoque absolutamente diferencial con respecto a las poblaciones a las que atiende, el de etnias, y cada uno, por ejemplo, de los laboratorios también tiene un enfoque distinto. Cada uno de los laboratorios se dedica a estudiar su territorio, sus comunidades, y tiene un enfoque distinto. En esa capacidad para definir sencillo, ¿cómo definen atención, Michel? Pues para mí atención es prestar atención, estar atento. No es solamente estar y acompañar, es atento. Y el tema de la atención es también el proteger. Es qué dice la otra persona, cuáles son sus necesidades, escucharle y en esa medida ya atender. Y el tema de, últimamente, desde a partir del año pasado, estamos trabajando el tema también como seguir enfocando y poder el tema de la protección de los medios de vida, que es precisamente el tema de, este enfoque siempre lo ha manejado Artesanías de Colombia, yo creo que desde hace 20 años, pero creo que es necesario como retomarlo y seguir en ese enfoque, y esa sería como la forma más sencilla, ¿no? El tema de poder cruzar el tema del género, el tema de nuevas masculinidades y masculinidades alternativas, el tema de género relacional, como el tema de también tener al hombre y la mujer como en esa actividad, ¿no? No el hombre, el que acompaña también a la mujer artesana y que avanza con ella, y la mujer que acompaña al hombre que es artesano y que avanza con ella. En esa medida pensaría yo que atender es eso, es prestar atención. Muy claro, y atención la que se prestan las familias de los artesanos, porque son los relatos de artífices también, queda muy evidente, ¿no? Hay un nivel de atención en el hogar artesano, un poco en el sentido que plantea Michel, se paran bolas, si lo podemos decir así. Sí, yo creo que ahorita cuando Michel dijo es prestar atención, voy a traerlo a mi lado, que es el del relato, es escuchar. Yo no puedo atender a nadie si no lo escucho primero. No sé cuál es su necesidad, no sé cuál es su pretensión, cuál es su querer, cuáles son esas necesidades que tiene. Si lo escucho a través de su relato, luego soy capaz de atenderlo, de devolverle, no solo con mis palabras, sino también con los recursos que tengo a disposición, darle ese bienestar que nos manifestó Michel. Y los protagonistas de estos relatos, que me refería a eso, uno siente en el hogar artesano que se paran bolas, es decir, se importan, porque si no, no serían capaces de transmitirse sus saberes, de articular eso que es tan difícil, que es la convivencia diaria con el trabajo, ¿no? A ver, que cualquiera de los que estamos aquí digamos que eso es fácil, si lo hemos ensayado alguna vez, no, porque o te acabas o separando, divorciando o disociando o montando otra tolda aparte. Hay historias felices, desde luego, pero la de los artesanos sí lo demuestra. Entonces vamos a dejar una historia bellísima de la comunidad artesana de Choiva, Chocó, y después música.
nos vamos a encontrar más tarde en Artesanía Viva. Seguimos con el escenario de Rueda de Saberes aquí en La Troja, Expo Artesanías 2021, Pabellón 3, primer piso de Corferias. Desde el hermoso departamento del Chocó, en el Pacífico colombiano, les saluda Sara Murillo de Choibá, Chocó. Somos un taller artesanal conformado por 5 personas: nuestro padre, nuestra madre, mi hermano y la esposa de uno de mis hermanos, en donde cada uno tiene un rol en el trabajo de la talla de madera, desde la consecución de la materia prima, la transformación, los acabados y la comercialización, desarrollando diversos productos como batea, ensaladera, tablas de picar, bolinillos, cucharas, entre otros, participando en diferentes ferias a nivel nacional. Cada uno de nuestros productos lleva ese legado de saberes transmitidos de generación en generación. Hoy en La Voz de Natanael vamos a conocer una parte de nuestra historia. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Natanael Murillo Benítez y vengo a contarles una historia. Idea nueva pero peligrosa. En lo profundo de la selva chocuana, en el corregimiento de Munguidó, existe un lugar cuyo río alberga hermosas flores, árboles, animales magníficos y salvajes. Un día llegaron 2 visitantes en búsqueda del árbol de Choibá, ya que además de ser útil para su trabajo, este árbol tiene muchas propiedades medicinales. Estos visitantes, una pareja de esposos, dedicados a la producción de hermosa artesanía en madera, utilizando herramientas manuales para su transformación, emprendieron la búsqueda del árbol y se disputaron a entrar en la selva. Entonces los habitantes de la región se apresuraron a advertirles sobre los peligros de esta búsqueda, informando el hecho de que un feroz tigre protegía este territorio y que además era capaz de acabar con la vida de quienes se atrevieran a invadirlo. La pareja, haciendo caso omiso de las advertencias, decidieron adentrarse en el territorio, por el río en su canoa, en la búsqueda del árbol de Choibá caído, con el fin de elaborar su artesanía. Una vez encontraron el árbol, se pusieron a trabajar con la madera. Trabajaron todo el día en la elaboración de sus productos. Al terminar la jornada, disputaron a regresar a su canoa con las artesanías. Llevaban mucha carga y tuvieron que dejar algunas cosas. Cuando regresaron por los que faltaban, se dieron de cuenta de que en el lugar que estaban trabajando, el tigre enojado escarbó, dándoles a entender que había invadido su territorio. La pareja entendió el mensaje, pero también observaron con atención las formas que el tigre dejó, formas que de paso inspiraron a los esposos para crear nuevos productos. A continuación los dejo con la voz de Yarley Cerna. Hola a todos, mi nombre es Yarley Cerna Palacios, soy artesana de Choibá, Chocó. Cabe mencionar que mi amor por la artesanía nace cuando yo empiezo trabajando en un taller artesanal donde se elaboraban bolsos en damaguas tejidos a mano. Pero desde que me casé con mi esposo Rente, él y su familia me enseñaron el oficio en la que trabajaba la familia, en el tallado de la madera. Y para mí esto ha sido motivo de gran orgullo y me siento muy feliz de ser parte de este taller artesanal, debido a que esto simboliza mucho para mí y quiero impartirles el amor por la artesanía a mis hijos, nietos y que pase de generación en generación. Nosotros somos Choibá, Chocó. Actualmente estamos ubicados en la ciudad de Quibdó, el departamento del Chocó, dirección calle 30, número 1372, barrio Santana. Cada día trabajamos con dedicación, brindando a la comunidad productos artesanales de madera de excelente calidad y precios cómodos. Te invitamos a visitar en nuestro taller y en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, donde nos encuentras como Choibá, Chocó. Síguenos y comparte nuestro trabajo. Gracias.